Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 16 de abril del 2026 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, siguen las condiciones de lluvia en varias partes del país, pero han aminorado con la intensidad. Ustedes saben ahora las ocupaciones que tienen las autoridades para ir en auxilio. El presidente ha prometido que pues la ayuda será presta, estará disponible, y eso es correcto y esto está bien. Oí por ahí que habían sometido unos préstamos, no lo he visto en la prensa, pero que habían mandado unos préstamos por 600 millones. Ya nosotros en estos días vimos que el stock de deuda ya era de 80.000 millones de dólares en el sector del sector público consolidado, o sea, tanto el sector público no financiero como el Banco Central, 80.000. 600.000 más, ya tiraríamos para los 81.000. Y el rancho ardiendo, como ustedes pueden imaginarse. Ya para este año tenemos un 26% de los ingresos tributarios destinados a pago de intereses. Y no, por eso les digo, solamente lo vi rápido que habían sometido al Congreso, o habían enviado, o habían aprobado, o está en proceso, 600 millones, pero no tengo certeza de, creo que son dos, uno 400 y otro de 200, pero no tengo, no preciso. Pero es lo que digo, aquí hemos sido muy objetivos cuando valoramos eso de los préstamos. Yo hasta he hecho artículos al respecto, porque el endeudamiento es positivo siempre y cuando sea para fines de desarrollo y para que las inversiones que se hagan con esos recursos pues reproduzcan recursos, valga la redundancia, tengan una tasa de rentabilidad tal que sea mayor que el costo del dinero. Hasta como se estableció justamente hasta en la ley que hizo cuando Hipólito, de los primeritos bonos soberanos. Si un proyecto tiene una tasa interna de retorno de 25 y usted se va a endeudar a 10, pues perfecto, excelente. Porque la tasa de retorno, los retornos, los beneficios que va a dar ese proyecto van a dar para repagar el préstamo y seguir desarrollándose, avanzando. Ese es el concepto, pero si es para gasto corriente, la tasa de retorno es negativa, porque usted va a pagar y pagar y entonces no tiene nada se lo está comiendo todo. Entonces al final hay que pagarlo, por supuesto, y entonces hay que extraer recursos de la economía para pagar eso. Lo que estamos haciendo. Y estamos pagando préstamo con préstamo, y eso es una espiral, un círculo vicioso. Y así solamente se llega al abismo, al desastre. Otros países, no hay que inventar la rueda. Aquí en los años 80 lo conocimos, la época de la deuda, Latinoamérica. Nos endeudamos con los petrodólares baratos que después, cuando vino el choque, las circunstancias se presentaron adversas, no teníamos cómo pagar. Ahí se armó en toda la América Latina, menos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tuvimos un presidente que era austero, que se manejaba, se arropaba hasta donde le alcanzaba la sábana, que se llamó Joaquín Balaguer, y construyó medio país, y lo hacía con recursos propios, que no es necesariamente la mejor y más eficiente de las maneras de desarrollar, pero al menos pues, se puede usar recursos financieros, por supuesto, de los ahorros de otra nación para tú seguir desarrollando, si eso está correcto, y hasta en finanzas, y tú ahorras, tienes, porque lo que tú pagas de impuestos lo deduces de lo que tú pagas de intereses, lo deduces de los impuestos, hasta en los cálculos financieros nosotros hacemos análisis de ese tipo. Eso no es el punto. Aquí lo que estamos hablando es del coger cuarto por coger. Y hemos sido aquí bastante abiertos cuando analizamos, por ejemplo, los paquetes de préstamos que se mandan al Congreso. Y decir, miren este no, pero este sí, por ejemplo, que la cañada de tal sitio, la que sé yo qué, que hay que hacer, la inversión, eso, siempre hemos apoyado esos préstamos, pero es que hay préstamos, y hay préstamos entre comillas, para todo. Y al final del día, todos esos préstamos hay que pagarlos a costa de extraer recursos del presupuesto que podían ser
utilizados en actividades más reproductivas y saludables para la economía, para la población. Bueno, ayer se reunió, por cierto, la comisión con el presidente Fernández y una comitiva del equipo económico de la Fuerza del Pueblo en Fundación Global. Ahora vamos a conocer lo que surgió de ahí, lo que se comentó. Yo les había dicho, no había que tampoco hacerse muchas ilusiones, porque a Danilo Medina había dicho que a él no le presentaron ningún plan, que solamente le mostraron, le hablaron de la situación. Y ahí las discusiones que hemos analizado en estos 2 días, de las respuestas que me parecieron a mí erradas, tanto de Paliza como de Yayo San, que la analicé ayer, la de Yayo, y la de el lunes, hoy que es miércoles, jueves, y el martes la de Paliza. Entonces, vamos a ver esos detallitos. Ayer el CONE les recomendaba al gobierno lo mismo que ha estado hablando todo el mundo, y el propio presidente Fernández había escrito, yo les dije ayer, tampoco había que hacerse muchas ilusiones, porque él había señalado y había escrito en sus artículos periódicos del Listín sobre la crisis económica que estábamos padeciendo, y de que antes del problema del Golfo Pérsico ya nosotros podíamos decir que estábamos en crisis por el bajo crecimiento económico, por debajo del potencial, por la falta de inversión de capital, entre otros aspectos, y él desglosaba y hacía un análisis. O sea, pero obviamente hay que analizar lo que sucedió en la reunión de ayer. Por otro lado, tenemos los mercados, siguen, porque es que, como les dije, ¿cuándo fue? El viernes se anunció la pausa, aquella. Los mercados están ansiosos de que le dé una cierta tranquilidad. Lo que pasa es que Trump un día dice una cosa, al otro día dice otra. En un mismo día dice 3 diferentes. Y acciones también contradictorias. Y obviamente un conflicto que ha perturbado la actividad económica del mundo, no de los países del Golfo, del mundo. Claro, los que están sufriendo los embates, poniendo las pérdidas reales, son los países del Golfo. Los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Irak, hasta el mismo Israel, Irán, por supuesto. Entonces, pero esas ramificaciones de eso que está pasando ahí se ha extendido al mundo entero, porque el mundo entero, vivimos en un mundo globalizado en donde los commodities tienen unos precios generalizados globales, y si sube el capuchino, sube en Honolulu, sube aquí, sube en Santo Domingo, sube en Montecristi, sube en Buenos Aires, en Rusia, sube en todos lugares, y eso es lo que pasa con el petróleo, es lo que pasa con los commodities, níquel, cobre, trigo, lo que usted quiera, helio, todo se afecta de manera global, porque todos demandamos esos productos de una manera u otra, como insumos o como bienes terminados. Y si el tránsito se bloquea, recordemos solamente lo que pasó aquella vez cuando, después de la pandemia, cuando se atascó en el canal de Suez el buque Evergrande, que hubo que irse por el Cabo de Buena Esperanza, por allá abajo, porque, ¿se acuerdan? Con un portacontenedores que iba, porque cuando la crisis del COVID, muchos contenedores se quedaron de un solo lado, no retornaron a China. Y entonces, ¿en qué se iban a mandar? Y China tiene alrededor de los 10, ahorita podemos verlo, los 10 puertos más grandes del mundo, que manejan millones de toneladas equivalentes, 20 Food Equivalent Unit, los TEU que se llaman, que son los furgones, la medida son esos furgones de 20 pies, hay uno de 20, hay uno de 40, pero los de 20 son los que usan, los TEU, un barco, tantos TEU, cuánto la carga mueve ese puerto, tantos TEUs. Entonces, se quedaron de un lado, había que retornarlos al otro para poder mandar las mercaderías. Sí, y todo eso se frustró con esos 2 o 3 meses que duramos en la pandemia. Fue más o menos así, ¿verdad? Yo no me acuerdo ya. Bueno,
Entonces, eso ha tenido repercusiones en el mundo entero. Pero los mercados, como les dije, ansiosos de buenas noticias, se están manejando. Ha caído bastante el petróleo, está en 92, 91. Las bolsas repuntando. Por eso es que yo les he dicho, y lo digo como va medio en chiste, medio en broma y medio en cierto, medio en serio, que si Donald Trump se hubiera ido el 20 de enero del 2024, 24 fue 25, a jugar golf a Mar-a-Lago y a manejar la economía por Atari, por computadora, tranquilo por ahí, no hubiera hecho todos estos líos que ha hecho, el Dow Jones y el mundo tuviera que Estados Unidos estuviera creciendo al 3%, el Dow Jones tuviera en 50,000 y pico, y el mundo bollante. Pero es su naturaleza. En la primera gestión era una cosa que nadie sabía, todo era un rebú todos los días, y así mismo estamos ahora. Recordemos que lo decía yo ayer, que hace un año, justamente un año, en abril 4, que él dijo el Liberation Day, aquel donde le puso impuestos hasta una isla donde lo que vivían es pingüinos, y a otra isla por allá por Australia, que habían 600 personas, pero nosotros no exportamos nada de Estados Unidos, y 10% de impuestos. A nosotros 10%, pero lo que tenemos de déficit fiscal con ustedes somos, comercial con ustedes somos nosotros, 10%, y a todo el mundo 10%. Aquel rebú que tuvo que echarlo para atrás el otro día porque el mercado de deuda se le desbarató. Los bonos del tesoro cayeron de precio y la tasa de interés se disparó a 5 y pico. Insoportable para la economía norteamericana, y parecía entonces se echó para atrás y se hicieron unos cambios, se hicieron unos ajustes. Pero desde entonces venimos con todos los inventos y todos los embates, y a lo interno de la economía norteamericana ni se diga. Ahora están con el asunto de los impuestos, de hoy a abril, de la ley que se aprobó de reducción de impuestos, donde los ricos millonarios son los que van a recibir las grandes tajadas y los chiquitos algunas cositas ahí, pero eso va a incrementar el déficit de los Estados Unidos en 2, 3 trillones, casi en 40 trillones de dólares, 40 millones de millones, 39 y pico por ahí. Bueno, entonces es así, todo tiene sus consecuencias, y esas acciones ahí en la guerra de Irán han puesto los mercados pata para arriba, y cada vez que hay una bocanada de aire fresco, que hay un respirito, para llamarlo de alguna manera, como dice ayer, en la guerra, vamos, usted verá, antes el jueves, en 2 días, 24, 48 horas, el ODEL es siempre dando unos plazos y unas cosas y no se cumplen. En un día acabó la guerra de Rusia, ve tú a ver, vamos por 4 años, y ya él lleva año y medio. Y ultimatos van y ultimatos vienen, y a la hora de la verdad está empantanado. Ayer había una misión en Irán, de Pakistán, con algunas propuestas. Acabo de ver en Reuters que decía Irán que había hecho una propuesta concreta de que podían pasar por la parte de Omán, porque Irán está de este lado, Omán aquí, hay unas islas en lo que es el Golfo y el Estrecho de Hormuz, pero si los pasas por acá, aguas territoriales de Omán, dice que Irán lo podría permitir, un paso selectivo más o menos, pero había que aceptar de las propuestas que ellos le presentaron a los Estados Unidos. Ojalá lleguen a algún acuerdo, porque eso es lo que queremos, para salir de este atolladero, y que se declaren los dos victorias. A nosotros, ¿qué nos importa eso? A mí lo que me importa es que estoy pagando la gasolina $3.14, y en Estados Unidos hay lugares que están pagando las 6 a 7 dólares el galón. Y ayer dice el ministro de Tesoro americano, Scott Bessent, que él tiene la esperanza son de que en verano la gasolina baje hasta por lo menos los 3 dólares. Él tiene la esperanza son verdes y se la comieron los burros. Vamos a ver ahorita si eso tiene alguna valoración o certeza, porque no es lo que está pensando el mundo y no es lo que hemos analizado aquí. Y esa ligereza con la que ellos están manejándose son las que llevaron a esta situación en la que tenemos, que según un reportaje del New York Times, y mucha gente lo ha leído y lo ha analizado, ya yo lo había comentado aquí, y yo digo que a Trump, Netanyahu le hizo como a los niños, porque se maneja como son muchachitos rabiosos, que tú le dices, coge por ahí. No, entonces él coge por aquí. Entonces eso es psicología inversa.
le presentó que si bombardeamos, que va a caer el régimen, que todo va a ser, y lo vamos a destruir, se va a acabar y vamos a... Como pasó en Venezuela, le vendió esa fantasía que no estaba de acuerdo J.D. Vance, el vicepresidente, que no estaba de acuerdo el de la CIA, Ratcliffe, que no estaba de acuerdo Marco Rubio, pero después nadie se atreve a decirle nada. Y él arrancó por ahí con Netanyahu. Entonces Netanyahu lo ha metido en este lío. Todos los objetivos estratégicos de Israel obtenidos. Ahí está cogiéndose medio Líbano hasta Letani, el río, bajo el argumento que sea y lo que tú quieras que sea, pero bueno. Pero ¿qué beneficio ha tenido Estados Unidos de ese lío que ha armado? 200 billones pidió Pete Hegseth para esta guerra de Irán. 200.000 millones de dólares y un presupuesto de 1.5 trillones para el año que viene, a costa de recortar beneficios sociales y un sinnúmero de cosas. Ya lo habíamos comentado eso. Entonces, ¿cuál ha sido el beneficio de los Estados Unidos en esta guerra? Si lo analizamos y le presento las encuestas, es en el suelo que está. Nadie quiere saber de ese lío. Y así estamos todos metidos. Y eso en Estados Unidos. Pero ojalá, y las informaciones que están surgiendo de que se está llegando a un cierto acuerdo, que hay, pero son totalmente, igual como siempre, contradictorias. Vamos a llegar, que en 2 días, que hay una misión, que ustedes verán, que va a haber noticias buenas, pero manda 10.000 efectivos más para allá, van de camino. Entonces, el 1.50 o el peso y medio, ¿cuál de las dos es? Bueno, pero siempre en negociaciones, tú presionas y tú muestras fuerza, y eso yo lo puedo comprar. Pero Irán ha dicho el bloqueo global. Hay gente que lo aprueba porque eso va a poner de rodillas a Irán, pero Irán dice aquí, no vamos a poner todo de rodillas, vamos a bloquear hasta el Golfo, hasta el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb, que se llama, por ahí que se sale por el canal de Suez, que se llega al Mar Negro, al Mediterráneo. Y entonces, 20% por aquí de todos los combustibles y por aquí 30% de los contenedores que con el lío de los Houthis están pasando, eso es la otra parte, están pasando pocos, pero que se cierre total, ya usted sabe el desastre que se armaría en el mundo entero. Y esa es la amenaza que acaba de hacer Irán, porque no tiene de otra, no tiene otras cartas que jugar y tiene que jugar las que tiene, como yo les dije desde el principio, llevamos 6 semanas en esto. Yo les traje hasta un libro, le dije, mire con quién usted está, y le leí cuando ocurrió lo del Shah Reza Pahlavi en el 79, siendo Carter el presidente, cuando lo destituyeron, y el primer ayatollah, el ayatollah Ruhollah Khomeini, no el que está, el anterior que hubo, y ahora está el hijo, que él decía, que nos maten 5.000, déjenlo, y cada vez que mataban, habían 40 días de duelo, y volvían, que nos maten 10.000. Y yo solo leí, se le trajo el libro, ¿se acuerdan? Usted cree que está agregando, usted tiene que conocer a su enemigo. ¿Por qué los presidentes anteriores no habían hecho eso? Porque bombardear Irán y destruir Irán y desbaratarlo, eso no tiene ciencia. Y de arriba jondeando bombas cualquiera, estudiando cualquiera pasa. Y después, todos sabían que ese estrecho de... que Irán, dijo Torón un día, está bombardeando a los aliados, a los vecinos. Ajá, y tú creías que él sí iba, pero eso está en todos los estudios de guerra que se hacen, en los juegos de guerra, en los análisis, si tú lo leyeras, pero que él no lee. Y se dejó llevar de lo que le dijo Netanyahu, y ahí estamos metidos en este lío. Pero ojalá, y vamos ahorita a conocer algunas cositas, que lo que se viene diciendo, aunque son tan contradictorias que ya uno no sabe a qué atenerse, que va a haber solución, que en 2 días, que Irán dice propuesta, manda 10.000 más, que va a ser el estrecho lo cierra, Irán les responde que están pasando unos barcos, que si no están pasando, nadie sabe cuál es la realidad en esencia. Hay mucho de narrativa y muchas cosas como esas. Pero bien, retornemos aquí en un momento y veamos entonces. En la reunión estuvo Paliza, estuvo Yayo, estuvo el presidente Fernández, estuvo Daniel Toribio, que es el secretario ya no es el secretario de Economía de la Fuerza del Pueblo, pasó a ser de Finanzas, a Iván y Rafael Camilo, que fue director superintendente de banco, de Unaplan, etcétera. El equipo económico. Parte del equipo económico del presidente Fernández le acompañó y el secretario general, Peñita. Bueno,
muchos se decían, bueno, a Danilo dijo no le presentaron planes. Dice Leonel que las medidas gubernamentales no deben ser de en detrimento de la ciudadanía. Ya lo había planteado rápidamente, que cualquier cosa que se presente, dice que fue un intercambio de ideas y que no se presentó un plan concreto. ¿Ve? Lo que yo le decía a Paliza, a Yayo ayer que hablaba, tenemos un plan, proteger a la población, pero eso no es un plan, eso es un discurso, eso es un eslogan, eso es una buena intención. Pero de ahí a que eso se convierte en un plan, como yo les trabajé el tema ayer, no, un plan es una cosa detallada, vamos a hacer esto, por esto, con estos recursos destinados, lo va a manejar, eso es un plan. No, ok, vamos a favorecer a la población y perfecto, y vamos a desarrollar el país, excelente. Y cuando llegue vamos de fiesta y no vamos de fiesta. No, pero eso no es un plan. Fue un intercambio de ideas, no se presentó un plan concreto, pero alertó que cualquier medida que vaya a tomar el gobierno no debe ser en detrimento de la población dominicana. Importante este tema también, que se debe proteger la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, porque veíamos en estos días el economista Nelson Suárez presentaba todos los capítulos del presupuesto que pueden ser utilizados. Había, según la suma que hicimos rápido aquí, al ojo del buen cubero, nos dio 123 mil millones, compensaciones, salarios, pensiones, las tarjetas, y Juan Ariel también presentó otro listado, pero más o menos todos se solapan, de cosas que donde el gobierno podía coger para amortiguar la situación. No debe afectarse la estabilidad macroeconómica y que cualquier sacrificio que haya que hacer debe provenir de las arcas del Estado, debe asumirlo el Estado. Yo oía rápidamente a un comentarista hablando de que, ¿cómo así? Porque, bueno, la verdad es que si tú tienes una sociedad en donde la inflación del año pasado terminó en 4,98, la inflación, el índice de precios al consumidor, en el rango alto, ya al 5, tú me puedes decir, sí, pero estamos en el rango de lo planificado, sí, pero que tú lo planifiques no significa que mi bolsillo lo aguante. Pero no es lo mismo, ya eso lo he comentado yo en otras ocasiones, no es lo mismo estar en el rango alto en 5 que en 3. A ti para tus números y al Banco Central y Valdés, y eso puede estar adecuado. Y mis bolsillos, a mí me adecuaron los salarios, a mí me indexaron mi sueldo. Ni siquiera hemos indexado el salario de 34 mil pesos. Entonces, es muy bonito presentarlo y cuando estas bocinas quieren maquillar las cosas, dejan ver el refajo. O sea, el gobierno siempre ha tenido mecanismos para darle respuesta a la ciudadanía. Aquella vez, por ejemplo, el gobierno habló de 85 a 120, 15 dólares en ese rango y no hemos llegado ahí. O sea, que también hay que tener contexto. La oposición no tiene por qué estar aplaudiéndole todas las cosas que el gobierno haga, sino, bueno, decirle hasta cuáles límites puede llegar, cuáles son las líneas rojas, pero usted tiene la responsabilidad de tomar las decisiones. Esas advertencias no son tampoco, porque la oposición no tiene por qué inmolarse, como yo decía ayer. Ahí le sacó Danilo 617 pensiones, 617 pensiones de 100 mil pesos, de gente que no ha trabajado ni siquiera nunca en el Estado. Entonces, cuando tú te manejas con esa francachela, entonces después me quiere cargar la cuenta a mí. No tengo yo por qué cargar la cuenta. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que, y yo decía, hasta para la reforma fiscal, hasta para esta situación, tiene que predicar con el ejemplo. Se lo decía la Iglesia Católica, se lo ha dicho el CONEP. Eficientizar el gasto. Castro Marte, el obispo coadjutor o Tomás Morel,
Todo el mundo lo ha señalado, hasta con ejemplos. La cantidad, sale el presidente y van 17 vehículos atrás. Y van a las inauguraciones y va a las recue funcionarios. O sea, no se percibe que hay un sentido de austeridad. Cuando Celso Marrancini planteó que iba a haber un programa de racionamiento de 4 horas, ¿ustedes recuerdan que yo fui la única persona que lo apoyó? Porque ese mismo plan lo diseñamos en mi administración siendo superintendente y fue exitoso porque es una manera de mandar la señal de precios. Usted no ve que haya ningún señal ni siquiera de publicidad con anuncios de ahorro y conservación de energía, porque yo decía, yo puedo salir hasta hacer la campaña, usted lo puede pagar, yo lo puedo pagar, pero el país no puede. Pues no se nota que haya esa propensión. Entonces, bueno, dice que van a esperar que el Ejecutivo les presente lo que se va a tomar. El gobierno tendrá que elaborar sus planes y ya escucharemos en qué consisten esos planes. Como yo le decía, el gobierno no le presentó planes, no le ha presentado planes a la oposición, ni se lo presentó al PLD, ni se lo presentó ayer a Leonel Fernández. Y dice, ya el gobierno tendrá que elaborar sus planes y escucharemos en qué consiste y expresaremos nuestra opinión sobre el particular. Eso fue Leonel ayer. Y el CONE dijo que debe haber una prioridad, que es garantizar la estabilidad. Lo mismo que dijo Leonel Fernández, aquí todos estamos conscientes, eso es correcto. Preservar la estabilidad en el contexto actual. No hay espacio para confrontaciones estériles, que fue lo que yo le dije, que ya yo se hubiera quedado callado ayer. En el buen sentido de la palabra, para no quererle meter ese fao a Danilo. Y el mismo Paliza, cuando dijo que no había que politizar, él no está politizando, él dijo que no había planes, no le presentaron planes. Si no me presentas planes, ¿qué voy a decir? ¿Que me presentaste planes? No me presentaste ningún plan. Me dijiste que vas a hacer cosas y eso, pero eso no es un plan. Entonces, tiene razón el CONE, no hay espacio para confrontaciones estériles. Esperaremos que se presente el plan, el presidente Fernández, la Fuerza del Pueblo, el PLD lo analizará, lo comentará, dará su opinión, nosotros por aquí lo analizaremos, daremos nuestra opinión, los ponderaremos y entonces veremos qué hay. Según el CONE, el desafío no está en recortar el gasto, sino en orientarlo de forma más estratégica. No, pero el gasto aquí ha sido claro que hay que recortar el gasto. Rigidez de componentes como la nómina pública, el pago de intereses y los costos operativos limitan el margen de acción de Estado. Sí, pero si el Estado no se controla, entonces va a seguir la misma situación. Pero el CONE, cuando dice eso, también se canta y se llora porque advierte el riesgo de los subsidios generalizados, indiscriminados. Entonces, sí hay que recortar el gasto, sí que hay que tomar medidas de racionamiento, de racionalidad también. Pero bueno, ya ustedes ven cómo en sentido general, tanto el gobierno, los sectores empresariales, los sectores políticos, los analistas, los economistas, todos los que opinamos sobre el tema, tenemos una cosa muy clara. La crisis es importante, hay que plantear soluciones, hay un diapasón de medidas. Habrá que tomar medidas, aunque el presidente Fernández habla que no se debe cargar a la población, evidentemente el gobierno no las va a asumir todas, no toda la carga. Pues si no ha ni siquiera indexado los salarios de 34,000 pesos, usted puede estar seguro que no es verdad. Pero obviamente esa es su responsabilidad, proteger, como la clase media siempre a nosotros es que no entran a batazos. Y a los otros dicen que le dan tarjetica, pero a nosotros nunca nos dan nada. Lo que hace es que nos quitan. Al menos no nos quiten. ¿Verdad? No nos den nada, pero no nos quiten. Deme lo que me corresponde de los 34,000 pesos de la indexación, que somos 750,000 empleados. Que nos estamos pagando impuestos que no debiéramos. Debe estar en el paquete del anuncio de la cosa. Y vino el lío. Usted ve. Siempre postergándolo y dejándolo para después. Éramos muchos y vino y parió la abuela.
Ahora tú puedes decir, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso ahora? Si ahora los ingresos, sí, pero así no me beneficia a mí. Me compensas el pago que yo estoy haciendo mayor de la gasolina. Tú le estás subiendo, le has subido 15, ¿cuánto van? 24, lo que sea. Ya, porque ese dinero además era mío y era legítimo, pero tú ni siquiera has querido, cuando he tenido las vacas gordas, el periodo de las vacas gordas, ni siquiera has querido devolverme lo que legítimamente me corresponde. No me tienes que dar, yo no pongo la mano para que me dé, pero no me quites. Ni me venga a inventar con poner más peso a mí, a la clase media. Ah, que a la clase media que tienen que ponerle así, qué lindo, ¿eh? Tú tienes mucha evasión, tú tienes muchos sectores con costos que ya son adultos, que no necesitan esas exenciones, y muchos capítulos que ya los analizamos aquí, en donde se puede recortar. Bueno, pero bueno, ese fue el resultado de la reunión, esas son opiniones también del CONEP, que yo lo encuentro positivo. Vamos a esperar que ciertamente se presenten. Lo que me parecía a mí también es que se le está dando mucha vuelta al asunto. ¿Cuál era la advertencia que hacía el economista, ese muchacho que se llama Wilson Marte, con los fertilizantes? Que en la pasada ocasión, cuando aquella crisis de los fertilizantes, cuando la guerra de Ucrania, el gobierno fue con más dinero que lo que se ha hablado ahora, que no sé si se ha transferido, pero fue tarde. Y me parecía a mí que ahora estamos dando tantas vueltas, porque para esto no había que dar tanta vuelta tampoco. Esto es asunto de tomar acciones y medidas inmediatas, ex ante. Entonces no tiene plan. Dile al de aduana una instrucción inmediata, el de aduana. No puede cobrar los fletes y a los valores de ahora, sino del 29, del 27 de febrero, el antes de la guerra, porque después se dispararon. Ya esa es una manera de no transferirle a los usuarios sobre costos. ¿Me entiende? Entonces hay muchas cosas que pudieran aplicar. Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a cortar aquí esos comentarios para no diluirlos y entonces volvemos en breve. Esto es Economía y Mercado.